¿Libertad o igualdad? ¿Cuál primero? No se asusten, es un curso de armonía. Por supuesto, podría hablar del otro, sí. La armonía está muy vinculada al otro porque la armonía es quizás lo más conectado con la vida cotidiana. Hay muchos temas que están conectados con la vida y entonces sí podrían relacionarlos, está bien, pero el curso es de armonía. Y dentro del curso de armonía yo necesito hablar de esto para que puedan entender lo que viene después. Así que lo vamos a ver desde el punto de vista armónico. ¿Cómo están? Si tú te dedicas al arte, si tú te dedicas a la música, si estudias armonía, lo que más necesitas es libertad. La libertad es aquello que te va a permitir crecer y luego te va a ayudar o va a ayudar a los demás a que crezcan contigo. Eso solamente es posible bajo los conceptos de libertad. La libertad permite que las personas crezcan sin límite. Hay personas que por diferentes talentos van a crecer más en algunos campos y otras menos. En general, la libertad lo que hace es que cada uno crezca. Pero ese crecimiento, a la larga, termina siendo un beneficio para los demás. Porque si yo crecí hasta aquí, pues la gente también puede crecer hasta aquí. Cuando yo tengo libertad, puedo ver a alguien que crece y puedo pensar, si él creció, yo también puedo crecer. Por ejemplo, ustedes que siguen este curso de armonía, yo les doy el curso justamente porque soy un hombre libre. Yo puedo darles el curso y ustedes, porque lo ven, lo pueden aprender y también pueden crecer. Estoy usando mi libertad. Ese es un ejemplo a mano, lo tienen aquí, en este momento que están viendo este video. Pero la libertad es mucho más que eso. ¿Qué sucede cuando uno busca igualdad? La igualdad es un sistema del mediocre. Como yo no puedo crecer hasta donde tú creces, entonces quiero igualdad. Bueno, para mí, que soy un hombre libre, es fantástico. Entonces, pues crece, alcánzame. Pero no, el mediocre te va a decir, no, yo no voy a subir tanto, entonces tú tienes que bajar. Eso no funciona. Porque teniendo a todos abajo, pues nunca vamos a desarrollar absolutamente nada. Y somos humanos, no somos animales. Nosotros los humanos tuvimos la gracia de Dios y recibimos un don que nos permite desarrollar. Para eso nos dieron un cerebro como el que tenemos. La mediocridad tiene un problema. Imagínense a alguien en la época de Bach, Juan Sebastián Bach, ¿no?, que creó como 6.000 obras. Imagínense cuando Bach empezaba y ya había creado 80, Bach, que era Bach, a muy corta edad ya tenía 80 obras compuestas, y de repente alguien solamente había creado 10. Bach era un hombre libre, pero aquel que solamente había creado 10 le parecía que no había igualdad. Entonces, ¿sabes Juancito? Quiero igualdad. Entonces Bach le dijo, perfecto, pues alcánzame, te faltan 70. No, pero es que este era un protector de la igualdad. Digo, no, igualdad, no. Tú tienes que bajar, tienes que dejar de componer, o sea, quema las anteriores y quédate en 20. ¿Ustedes creen que Bach hubiese aceptado eso? ¿Ustedes creen que Beethoven hubiese aceptado eso? ¿Que Liszt, que Stravinsky hubiesen aceptado esto? No hay ningún artista, no hay ningún compositor, no hay ningún investigador en la historia de la humanidad que no haya sido libre. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, absolutamente todos los hombres que han hecho que el mundo avance han sido hombres libres. ¿De qué ha dependido su avance? De la libertad. Pongámonos en diferentes épocas de la humanidad. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían a la mayor cantidad de científicos del mundo en su país. Todos habían desarrollado diferentes teorías de la relatividad, etcétera. Todas las teorías que se habían desarrollado en ese momento, Bohr, Einstein, Maxwell, Fermi, etcétera, Curie, todos ellos se habían desarrollado ahí en Alemania. Y de pronto apareció un personaje, un dictador, Hitler,
que les dijo no, ahora van a hacer ciencia alemana. Para que ellos pudieran seguir desarrollándose, ¿qué hicieron? Se fueron. No se quedaron en Alemania. En la música estos ejemplos son mucho más evidentes. Mozart fue un hombre libre, bastante libre. Sin embargo, el arzobispo de Salzburgo quería limitar su capacidad de creación. Entonces Mozart se escapó y se fue a Viena. A partir de ese momento su creación fue mucho más increciendo, más grande. El caso más conocido, el más emblemático para los músicos es sin duda Stravinsky. A Stravinsky le tocó la Revolución Rusa. Bueno, son estas revoluciones infinitas, ¿no? O sea, una revolución es un proceso que, bueno, viene la revolución, acaba y listo, se acabó. Y luego viene un sistema de gobierno X. Pero las revoluciones de este tipo, las revoluciones socialistas, son revoluciones infinitas, ¿no? Duran 70 años, 80 años. Es una diarrea crónica, ¿no? Bueno, imagínense a Stravinsky en un sistema en el que le decían qué cosa tenía que componer. A Stravinsky. Y Stravinsky salió, fugó de Rusia y empezó a crear todo lo que nos ha dejado su cerebro. Cosa que no le sucede, por ejemplo, a Shostakovich. Shostakovich vive bajo el régimen, está sometido a las ideas que tiene, por ejemplo, Khrushchev. Khrushchev, que no tocaba ni el piano, le dice a Shostakovich qué cosa tiene que hacer cuando compone. Khrushchev, sí. Entonces Shostakovich al final de su vida dice, yo estuve limitado en la creación porque el sistema me lo impidió. Beethoven. Beethoven es para los músicos el modelo por excelencia. Es el modelo musical por excelencia por todo lo que nos aportó a la música. Pero no solamente eso, Beethoven como hombre es un personaje al que los músicos le tenemos ley. Es casi nuestro Dios. Veamos a este Beethoven. Conozcamos un poco más al otro Beethoven. No al Beethoven músico, sino al Beethoven hombre. Beethoven vivió durante la Revolución Francesa. Como ustedes saben, la Revolución Francesa tuvo el plan de, primero, desaparecer a la aristocracia, a toda la burguesía, y pasar todo al pueblo. Bueno, pero tras esta pantalla muy novelesca, lo que en realidad existió fue un sistema de asesinatos masivos a todo lo que no le gustara al sistema de Robespierre. Entonces se mataron más de 40.000 personas sobre texto de que, ¿sabes qué? Si no piensas como yo, te mato. Cualquier persona con el más bajo criterio se daría cuenta que eso es una barbarie. Y por supuesto Beethoven se dio cuenta. Entonces en ese momento aparece Napoleón y restablece el orden. Para Beethoven, Napoleón es el símbolo de eso, de restablecer el orden, de dar la paz, de evitar que se siga matando gente por el placer de matar. Y entonces Beethoven crea la Sinfonía número 3, la Sinfonía Heroica, y se la dedica a Napoleón. Crea un segundo movimiento que es la Marcha Heroica. Pero bueno, Napoleón era un hombre mucho más ambicioso y entonces Napoleón se le ocurre que ahora va a ser monarca. Miren a Beethoven. Beethoven, cuando se entera de esto, agarra la partitura y la quema, la tira al fuego. Supongo que se arrepintió y la sacó del fuego y evitó que se queme todo. No se quemó totalmente. La reconstruyó, pero cambió la marcha heroica como una marcha fúnebre. Escuchen la Sinfonía 3. La Sinfonía 3 tiene que ver con un momento histórico y es la muestra de qué cosa era Beethoven. Es la muestra de cómo funciona la libertad. Beethoven además tiene algo en su historia que es importante. Beethoven vivía de los aristócratas. Beethoven tocaba para los aristócratas y los aristócratas eran sus mecenas. El aristócrata, en general, es una persona que, si bien tiene economía, también tiene un muy buen nivel cultural, un buen nivel de conocimiento. Su nombre no solamente va vinculado a la economía, sino a sus formaciones culturales, a su formación cultural. En algún momento, cuando apoyaban a Beethoven, todos estos aristócratas se dieron cuenta que Beethoven era un hombre con un talento mayor, que podía ir más allá de lo que la regla decía.
Y todos estos aristócratas decidieron apoyar a Beethoven. ¿Por qué? Porque sabían que lo que él iba a aportar iba a permitir que la música crezca. ¿En beneficio de quién? De todos, también de ellos. Entonces siguieron apoyando a Beethoven, siguieron siendo sus mecenas, pero le dijeron, eres completamente libre, haz lo que tú quieras. Eso es libertad. Y ese es Beethoven. Beethoven viviendo para los aristócratas y componiendo con libertad. Franz Liszt es casi un monarca. Cuando Liszt entraba, la gente no pensaba que entró como el rey, sino que entró el rey. Liszt era un virtuoso al que la gente lo adoraba, justamente por esa libertad que tenía, bueno, en todo, porque también en su vida era un hombre bastante libre. Ahora, ¿ustedes creen que alguno de ellos pensaba en la igualdad? ¿Creía en la igualdad? Mozart se mataba de risa de todos sus competidores. Beethoven, cuando tenía estos duelos que se hacían de improvisación, Beethoven no solamente los hacía puré, sino que hacía que se vayan de la sala, porque ese era Beethoven. Liszt, el virtuoso por excelencia. Paganini, los virtuosos por excelencia. ¿Creen que estaban queriendo que alguien sea igual que ellos? No, cada día estaban queriendo ser mejores. Y entonces eran casi inalcanzables. Claro, y eso es lo que molesta al mediocre. Porque si yo siento que alguien sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, pues nunca lo puedo alcanzar. Pero bastaría con que lo intente y ya sería bastante bueno. En vez de decir, ¿sabes qué? Mejor baja, ¿no? O sea, eso es mediocridad. Para el arte no existen estas dos cosas. En el arte, ¿eres libre y creces? Y si te interesa, creces y lo alcanzas. O no eres artista, o eres un mediocre. O sea, cada vez que salen estas teorías de que todos deben ser iguales, pues a mí me da la sensación de que son unos grandes hipócritas. Los artistas, por naturaleza, tienen un ego duplicado. O sea, cuando se repartió el ego en el cielo, ellos pasaron 2 o 3 veces. Los artistas tienen el ego naturalmente desarrollado. Entonces, cuando ellos hablan de igualdad, pues a mí me causa gracia, porque ninguno, ni Freddie Mercury, ni John Lennon, ni Michael Jackson, ni Madonna, ni nadie piensa en la igualdad desde ese punto de vista. Todos piensan en la igualdad en las cosas básicas, que eso es lo normal, eso es lo humano. Yo pienso que todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho, etc. Eso es lo humano. Eso es normal, o sea, eso lo piensa cualquier persona. Pero igualdad a nivel creativo, a nivel productivo, a nivel económico, eso depende de cada persona. Yo tengo más porque trabajo más, yo tengo menos porque trabajo menos. Pongamos un ejemplo para cerrar esta explicación. En una sociedad hay alguien que siembra el trigo. Alguien, bueno, puede ser la misma persona, lo cosecha, lo siembra y lo cosecha. Ese trigo se vende, hay un panadero que lo compra y hace el pan, y hay otra persona que lo vende, o el mismo panadero lo vende, y hay otra persona que lo compra, que puede ser un fabricante de autos. Lo necesita para el desayuno de hoy día. Todos en ese sistema son importantes. Cada uno tiene un rol y cada uno es importante. Algunos van a tener un rol más alto y otros van a tener un rol más bajo. Estoy hablando de armonía, si se dieron cuenta. Sí, bueno, ya, eso es la sociedad. Eso es lo lógico, lo normal, lo natural. Porque yo quiero sembrar. A mí me interesa sembrar. No me interesa hacer autos. Y hay otro señor que le interesa hacer panes. No le interesa sembrar, no tiene paciencia para estar sembrando. Y hay otra persona que le interesa, no come panes. O sea, a otra persona le interesan las frutas. Entonces necesita un recolector, alguien que compre todo. Entonces, esos sistemas se deben conectar. Algunos trabajan más, otros trabajan menos, todos trabajan. Pero por supuesto, dentro de ese sistema, en nuestro sistema, hay un montón de gente que no trabaja. Hay un montón de gente que no hace nada. Pero que quiere vivir de los que trabajan y de los que hacen algo. No, es esa colección de mediocres que no tienen la capacidad para hacer nada, pero quieren vivir de los demás.
Y entonces aquí entra un punto más delicado, el arte. El arte moderno. Yo he ido a varias exposiciones en las que de repente aparece un balde con agua y al lado otro y otro más, y dicen que eso es una obra de arte. Bueno, que se lo digan a un mono me parece perfecto. Que se lo digan a un ignorante también. Pero alguien que se dedica a hacer arte, a enseñar armonía, a enseñar contrapunto, a dirigir, en fin, a tocar el piano, por favor, o sea, que le cuenten eso a alguien que es completamente ignorante. Nosotros sabemos que el arte es un trabajo, es un proceso, es una evolución, es algo que cuesta, hay que desarrollarlo. Entiendo que quieren poner 3 baldes y que quieren demostrarnos que eso es una obra de arte. Desde mi concepción, y esto sí puedo decirlo como artista, me parece un experimento interesante. Bueno, sí puso 3 baldes a ver si se ven bien o se ven mal. Pero claro, yo que tengo otra visión de artista, movería el balde y lo pondría a otro lado y quizás pondría algo encima y alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, sí, pues yo hubiese hecho algo con el agua, ¿no? O sea, yo hubiese, no sé, hecho canales, hubiese hecho algo creativo, ¿no? Pero normalmente, ¿qué cosa pasa? Que es alguien mediocre, alguien que no tiene la capacidad de crear, no tiene el potencial para crear, no ha estudiado lo suficiente, no tiene el vuelo creativo. Y entonces se encuentra en hacer 4 adefesios y mostrarlos como arte. Bueno, para los artistas eso es un adefesio. Para la gente que tiene un poco de criterio también sabe, bueno, y cuando lo termina, ¿no? Ahora, por supuesto, yo sé que hay un montón de gente que debe decir que fantástico. Pero bueno, a los monos también les pareció que fantástico. Esa es decisión de cada uno. Cada quien decide qué cosa es arte y no, al final de cuentas. Pero en ese punto, este arte que hoy en día se llama arte moderno, son experimentos, son solamente experimentos, que son válidos como experimentos. Hay muchísimos experimentos de ese tipo, a los que yo no puedo llamar arte, son pruebas. Como cuando yo agarro y hago caminar un gato sobre el piano, y eventualmente me va a tocar alguna armonía o alguna cosa, pues es un experimento, no lo puedo considerar una obra de arte. Si yo agarro y me caigo sobre el piano y sonaron un montón de notas, tampoco es una obra de arte. Salieron notas, a veces buenas, a veces malas, quizás sí, quizás no, pero no están pensadas desde la estructura que, por ejemplo, tenía Beethoven para crear una obra de arte, la que tenía Miguel Ángel cuando talla el Moisés. Normalmente el arte tiene procesos, y tiene procesos de desarrollos de forma, procesos del manejo del elemento. O sea, cuando ustedes estudian armonía, están estudiando el elemento, están aprendiendo a manejar el elemento, que es la sonoridad en conjunto. Necesitan tener ese conocimiento. El arte tiene, por supuesto, los extremos de todo tipo, ¿no? O sea, si nosotros comparamos a John Lennon con su mujer, John Lennon era un hombre que podía hacer que 2 acordes suenen maravillosamente bien. Imagine, ¿no? Es un ejemplo de eso. Su mujer y convierte una sarta de gritos y gemidos en arte. Bueno, que ellas lo quieran convertir está bien, pero que ustedes lo aplaudan me parece terrible. O sea, el criterio es una de las cosas que debieran tener. Piensen en Freddie Mercury. Ya no estoy ahora con Beethoven, ahora estoy con Freddie Mercury. Freddie Mercury, ¿ustedes creen que cuando componía, cuando experimentaba y cuando creaba todo el Queen, cuando creaban estas armonías, con pasos fortísimos, ahora ya saben de qué se trata, con pasos fortísimos, con pasos fuertes, con pasos que generan esta fuerza en la música de Queen? Sí, la crea la armonía, ahora ya lo saben. La armonía de Queen es la que crea esta fuerza en su música. ¿Ustedes creen que alguien le impedía hacer eso? ¿Se acuerdan cómo se grabó Bohemian Rhapsody? Lo llevaron a un lugar y les dijeron, ustedes hagan lo que quieran, volvemos en 3 semanas. Eso es libertad. La base para crear, la base para cambiar, para desarrollar el arte está en la libertad. Eso es lo más importante. He hablado del arte, he hablado de la música y de varios músicos. Ahora, lo mismo lo voy a demostrar, el EQQD, lo voy a demostrar con la armonía. Cuando ustedes hablan de un universo musical, una tonalidad,
Estamos, por ejemplo, en Do mayor. En Do mayor, cada acorde tiene un rol, tiene una función importante. Hay uno que es fundamental, y por eso se llama fundamental, Do mayor, la tónica. Hay otro que es importante porque es la dominante. La dominante tiene la virtud de llevarnos a esa tónica. Cada uno tiene un rol. ¿Ustedes creen que sería posible que sean iguales? ¿Que Do sea igual a Re? ¿Podrían hacer eso? Los reto, les doy 400 años. ¿Podrían hacer que Do sea igual a Re? ¿Sería posible? ¿Creen que si hacen que Do sea igual a Re, la música sería mejor? Voy a ponerlos en el ejemplo extremo. Quieren que todo sea igual, ¿verdad? Ya, entonces, en vez de poner Do, Re, Mi, Fa, Sol, así, hacemos que todo sea Do. Y ahora todos son dos. Y las ponemos en el órgano que quieran, ¿sí? En el órgano del Escorial. Todas van a ser dos. Ya no hay más notas, todas son do, todas son iguales. No hay ninguna que tiene ninguna virtud especial, todas son iguales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, si le damos algún ritmo, le vamos a dar una característica especial. Si le doy ritmo de salsa, es una cosa y voy a llevarlo a que parezca de un sitio y no va a ser originario, y entonces si le doy el ritmo de merengue, de repente va a ser originario de otro lugar, y si le doy el ritmo de cha-cha-cha, de repente va a ser originario de otro lugar. Como no queremos eso porque queremos la igualdad, sobre todo, entonces todo va a ser do y todo va a tener un solo ritmo. ¿Qué hacemos? Pues es muy fácil, salimos al campo, buscamos 3 piedras, las ponemos sobre 3 notas, para que suene como acorde. Ustedes saben que no va a sonar como acorde porque todo es do, pero bueno, pongo 3 para que den la ilusión de que estoy tocando un acorde. Es arte moderno, ¿no? Pongo 3 piedras, las dejo sonando y me voy. Vuelvo en un mes y veo qué pasó con sus emociones. Bien, ese es el ejemplo más claro para los músicos. Si ustedes están pensando en la igualdad, están completamente perdidos. Ahora, otro ejemplo más. ¿Podrían hacer que una quinta sea igual a una sexta? ¿Podrían hacerlo? O sea, me pueden decir que sí hay quintas paralelas y hay sextas paralelas, y que unas suenan iguales que las otras. ¿Cuántos años les doy? 700, para que no sea mucho. 700 años. Si lo logran, me avisan a mis descendientes. Hay una obra muy divertida de John Cage. Bueno, John Cage, para mí John Cage es interesante por este espíritu de experimentar. La música preparada, los pianos preparados, estas cosas que hace Cage son interesantes. Desde mi punto de vista, yo las veo como cosas interesantes, porque son experimentos que me sirven para hacer cosas más estructuradas. Los experimentos son útiles, pero hay experimentos que son un poco absurdos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? 45 segundos, ¿no? Que pone un huevo en una sartén, pasa un helicóptero y no sé qué cosas más, y él habla algo, y se graba eso durante 45 segundos y se convierte en una obra musical. Sí, o sea, pues este video podría ser una obra de arte que compita con el Moisés. No sé, quizás sí, o sea, bajo el criterio de John Cage, pues, no, esta compite con la Mona Lisa, ¿no? Bien, pero hay una obra que me parece mucho más entretenida. Esta que se compone creo que se hace un acorde por año, o cada 10 años se le pone un acorde, y en 400 años vamos a tener un resultado. Menos mal que yo no voy a estar. No me interesa lo que vaya a pasar. Para nada. De repente, en 400 años alguien me dice, sabes que estabas equivocado, pero mientras tanto faltan todavía como 400 años. No me interesa lo que vaya a pasar. El arte está vinculado a la gente. Yo no hago arte aislado de la gente. Yo no hago arte para mí, hago arte para la gente. Y entonces, ¿para qué estoy componiendo una obra que ni siquiera yo sé cómo va a sonar dentro de 400 años? O sea, es más, de repente el instrumento desaparece, ya no existe, ¿no? Quizás su objeto era un plan de patrimonio y quería conservar el órgano para que durante 400 años nadie lo toque. Bueno, quizás tenía ese objeto. Lo que uno busca cuando compone para una orquesta
es justamente crear equilibrio entre los elementos de la orquesta, entre los violines y las flautas, entre los chelos y las tubas, y diferentes tipos de manejos que va a tener de acuerdo a su creación. Un compositor nunca está pensando quiero que las flautas sean chelos, ni que las tubas sean oboes. O sea, tiene tubas y tiene oboes. Saca lo mejor de la tuba y lo mejor del oboe y obtiene una obra musical. Y además consigue el equilibrio. Le da en algún momento importancia a este y en otro momento importancia a otro. Hace que alguno crezca y para que luego este que ha crecido jale al otro y lo mantenga viva y luego baje o suba. Eso es arte. Esa es la forma de crear. Una de las cosas que me interesa, y creo que es la razón por la que me siguen y es la razón por la que hago estos videos, es porque la gente que lo sigue, eso sí yo me puedo dar cuenta, la gente que lo sigue le gusta el autoanálisis, le gusta la crítica, le gusta pensar. Porque si no les gustara pensar, no me seguirían a mí, sino seguirían a un montón de otros youtubers que hacen esto de otra manera. No, ustedes me siguen porque les gusta pensar, les gusta analizar, les gusta ver este punto y luego comparar. Y luego de aquí sirve esto y de aquí sirve esto y de repente este no sirve nada y de repente los dos juntos me sirven mejor. Eso es lo que hace la diferencia entre un analista de las cosas, una persona crítica respecto a las cosas, y una persona que las recibe y dice amén. ¿Saben que la quinta y la sexta son iguales? Ok, pero me parece perfecto. Nunca preguntan por qué. En cambio, mis videos, una de sus principales características es el famoso ¿por qué? Mis alumnos a veces se agotan conmigo porque yo siempre pregunto ¿por qué? ¿Por qué pusiste eso? ¿Por qué creciste? ¿Por qué hiciste un diminuendo? ¿Por qué tocaste así? ¿Por qué sonó así? Porque si yo lo entiendo, si yo sé lo que estoy haciendo, obviamente todo lo que haga va a ser mejor. Ustedes ven que cuando doy este curso no estoy leyendo un papel, no estoy copiando nada, no. O sea, les estoy dando toda la información que la tengo 20,000, bueno, no tantos, algunos años en mi cabeza trabajándola, desarrollándola, me sirve para mis propios trabajos de composición, para mis propios trabajos de investigación. Entonces, lo único que hago antes de hacer estos videos es ordenar qué cosa voy a poner hoy día y vamos a ver. No es que me tengo que sentar a hacer todo un análisis de un curso que lo he enseñado no sé cuántos años. Para completar la idea de la igualdad y la libertad, lo que le da el encanto a la vida, lo que le da el encanto a la música, lo que le da el encanto a la armonía es la diversidad. Cada persona en el mundo es importante por lo que hace. Eso es fundamental que lo entiendan. Y si estoy hablando de libertad, ¿por qué les estoy poniendo tantas limitaciones? ¿Por qué en los 4 videos anteriores y en los 26 de antes hay tantas restricciones para componer? ¿Por qué hay tantas reglas en el contrapunto? ¿Por qué hay tantas reglas en la armonía? ¿Por qué hay tantas cosas que les prohíben? ¿Por qué? Hay algo que tiene que ver con la historia y tiene que ver con la estética. Es casi la historia de la estética. El arte no ha aparecido ayer, no ha aparecido hoy día. El arte tiene en la historia de la humanidad por lo menos 3,000 años, muchísimos más, pero por lo menos cercanos 3,000 años. El arte de los egipcios, el arte de los griegos, el arte del medioevo, del renacimiento, del barroco, del clásico, del romántico, del modernismo, etcétera, etcétera. Y todos estos periodos han estado regulados por la estética de cada periodo, de cada época. Cuando nosotros estudiamos arte o estudiamos armonía o estudiamos contrapunto, estamos estudiando la estética de cada periodo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros creemos arte en nuestro periodo, creemos arte con libertad y sin libertinaje. Hoy día el tema es la libertad, ya se habrán dado cuenta. Pero es que es fundamental. Si ustedes van a crear, ustedes son creadores, es fundamental. ¿Sí? Es importante hablar de esto, más ahora que la gente habla de justamente lo contrario con ideas perdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en Miguel Ángel, su arte es el resultado de la experiencia de siglos pasados en el desarrollo del arte medieval, del arte griego, del arte renacentista, hasta llegar a él. Su búsqueda de la perfección bajo la estética de su época.
Juan Sebastián Bach, el maestro del contrapunto. Su arte no viene de él, viene de un proceso histórico, del conocimiento del gregoriano, del conocimiento de la música medieval, de la música renacentista, de los conceptos de Monteverdi, de Palestrina y otros que él los va a ampliar y desarrollar. ¿Qué sucede a lo largo de la historia? Que esa estética se va armando en función a patrones pequeños, cada vez, más bien antes muy pequeños, y que con los años se van ampliando. ¿Quiénes los amplían? Los artistas. El artista que conoce este terreno pequeño sabe que puede crecer un poco más. Y el siguiente va a crecer un poco más y el siguiente más. Ese crecimiento no solamente es para el artista, sino que para el público que ve la obra también su visión empieza a ver más. En la época de Beethoven, un acorde de novena era extraño. Hoy en día para todos nosotros un acorde de novena es lo más usual del mundo. Lo escuchamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hubo músicos que nos hicieron escucharlo y nos hicieron entenderlo. Los que hacen que el arte crezca son justamente esas personas talentosas que a través de la historia vieron en esta pieza pequeña un camino más grande. Y el siguiente vio otro más grande, y 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 entonces a nosotros nos ha llegado así. ¿Falta crecer? Sí. Todavía no me salió de la pantalla. Falta mucho más. Pero esa es la historia, más bien, esa es la razón por la que nosotros cuando estudiamos armonía, contrapunto, cualquiera de las artes, las ciencias con mayor razón, o sea, si yo estudio ciencias tengo que estudiar desde el comienzo para ver qué pasó al final, saber a dónde voy. Picasso sabía dibujar como un pintor clásico, podía dibujar a la perfección y en algún momento siente, pues voy a crear el cubismo porque quiero una nueva visión de lo mismo. Debussy podía tocar como Beethoven, pero en algún momento decide de no, ahora voy a usar elementos de la luz, del color y los voy a incluir dentro de la música. Son, reitero, hombres libres. Su libertad les permite dar un paso más que nos da libertad a todos. Fácil, ¿verdad? ¿Cómo saben si lo que están haciendo está mal o está bien? Esa es una pregunta que en algún momento de vuestros estudios en arte se la tienen que hacer. Todos, en algún momento de la creación, los que nos dedicamos a la composición, a la investigación, en fin, tenemos que hacernos esa pregunta de forma obligada. ¿Cuándo sé yo que mi obra está bien hecha? ¿Cómo sé yo que mi obra está mal hecha? Beethoven, cuando escribió la Quinta Sinfonía, esas 4 primeras notas tienen como 7 borradores previos. O sea, hay 7 versiones posibles que Beethoven probó antes de estar conforme con el que se volvió en la famosa Quinta Sinfonía. Yo alguna vez cuando estudiaba música, ya había terminado mis cursos de música y estaba empezando a componer. Y fui donde mi maestro y le dije, ¿y cómo sé si lo que estoy haciendo está bueno o está malo? ¿Cómo sé si no es una guachafería, un garabato? Y entonces Enrique Iturriaga pasó al otro lado de su biblioteca y sacó otro tipo de libros. Libros que tienen que ver con la estética, la forma, el estudio de la forma, la vinculación con otras artes. Y empecé a leer otro tipo de libros. ¿Por qué? Porque necesitaba entender estos elementos. ¿Cómo sé que una obra es bella o una obra es fea? Cuando ustedes reciben estos videos, reciben también esa información, porque yo la tengo incluida en mi CPU. Y entonces yo doy toda la información sacada de un sitio y de otro. O sea, mientras estoy hablando de armonía, por supuesto también estoy hablando de estética y por supuesto estoy hablando de formas y otras cosas más, de belleza, estilo y 10.000 cosas más que están vinculadas a la armonía y que no necesariamente están en los libros de armonía. Y es por eso que me he detenido a hacer este video, para hablar justamente de estética, de estilo y otras cosas más. De eso estamos hablando. Porque para lo que sigue, ustedes necesitan tener
mucha libertad. Yo no puedo darles lo que sigue, en el que les voy a abrir las puertas completamente, sin decirles de qué se trata la libertad. Para terminar este video, voy a contar una historia de supongo que conocen a Luis Palau, el pintor. Luis Palau era una persona muy cercana a mi casa, muy amigo de mi padre, y solía venir con mucha frecuencia a la casa. Bueno, Luis Palau no con tanta frecuencia, pero con frecuencia. Y alguna vez hablaba sobre una exposición de arte, porque creo que yo le hice la misma pregunta, ¿y cómo sabes cuál de tus obras es buena? ¿No? Entonces nos hizo una explicación. Mire, hágalo. Él termina su colección de obras que se van a exponer en algún sitio, las coloca en la sala de exposición y él decía que se paraba en una esquina y veía a la gente entrar. Entonces dice, el primero que entra es el crítico de arte. No, que aquí le falta luz, que esta tiene color, que la sombra aquí, que la sombra allá, todas las teorías del arte. Eso en realidad a nadie le sirve. El crítico de arte es lo que menos nos sirve a los artistas. Está bien como referencia, pero no es lo que sirve. Ni siquiera compra las obras de arte, las critica nomás, ¿no? Luego tenemos a la persona normal que va y mira qué bonito, sí, ya, qué bonito, sí. Listo, ya. Pero de repente aparece alguien más joven, chico de 15 años, de repente va paseando por una otra pieza y de repente ve un cuadro, se detiene. ¡Qué bacán! Esa es una buena obra. Las demás no sirven de nada. Eso decía Palau. Ese principio es el mismo. Cuando yo toco en un concierto, siempre veo a las personas, veo a ver qué cara tienen. Y siempre me interesan las caras de la gente que se supone es la menos conocedora. Porque la que es menos conocedora es simplemente la emoción les llegó. Y les afectó. Y si les afectó, funcionó. Así de simple. Así creamos en música. Cuando ustedes van a una película, Walt Disney, que era el genio de esto, ¿no? De repente ven una escena y se emocionan y les da ganas de reír, de llorar, lo que sea. ¿Por qué? Porque Walt Disney, que era el genio de esto, pensó justamente en ello. Cómo hacer que ustedes sientan la emoción. Bueno, ya ahora sí. Basta de filosofía. Ya lo tienen más claro, ya saben a dónde tienen que ir. Continuemos. ¿Música académica o música popular? Partamos de ahí, porque voy a hablar de la música popular. Vamos a usar la armonía para hacer música más ligera. ¿Qué es la música académica y qué es la música popular? Hoy en día, lo que hoy se llama música académica, alguna vez fue música popular. Entonces, para que lo entiendan, en la época de Juan Sebastián Bach, era completamente usual que llamen a Bach o a los 700 músicos que había en su época, había montones, para que compongan la música para un tono, para una fiesta. ¿Sabes qué, Juancito? Quiero que me compongas una suite para este fin de semana porque tengo una fiesta en la casa, ¿no? Entonces una gabota, una zarabanda, una giga, ¿te parece bien? Ya, sí, está bien. Ese era Juan Sebastián Bach. Componía la suite para la fiesta del rey X o la fiesta para sus amigos. Entonces, por supuesto, era una suite. La suite en ese entonces era un grupo de danzas que se bailaban. Y entonces, en el momento de la fiesta, Bach estaba dirigiendo a su orquesta una suite mientras la gente bailaba. Sería exactamente lo mismo que llamen hoy día, oye Panchito, por favor, compónme la música porque para esta fiesta, este fin de semana, una salsita, un merengue y un cha-cha-cha, pues, ¿no? Ya, está bien. Es lo mismo, solamente que 300 años de diferencia, ¿no? ¿Qué cosa hace? Compone música popular. En algún momento esa música popular la va a llevar a la corte y va a hacer lo mismo. ¿Sabes qué? El rey quiere una suite para su corte, entonces quiere una zarabanda, una gabota. Entonces ya y compone la suite para... Entonces, como es la corte, le da un poco más de seriedad, ¿no? De formalismo. Mozart, cuando escribía óperas, la ópera en su época no era como es la ópera hoy en día. El entretenimiento para la gente en su época no era el fútbol, era la ópera. La gente iba a la ópera a entretenerse.
Entonces, mientras se presentaba la ópera, había un hombre que estaba vendiendo salchichas y alguien estaba vendiendo comida y por ahí hamburguesas, qué sé yo, lo que sea, hamburguesas no había en su época. Bueno, lo que sea, era un partido de fútbol, pero en vez de fútbol era una ópera. Dicen que el olor a comida era tan fuerte cuando terminaba la ópera, en el sitio donde se había presentado, pues que era insoportable, ¿no? Beethoven o Liszt normalmente tenían estos duelos de pianistas, ¿no? ¿Y qué cosa era? Era una reunión de amigos en la que se reunían y tocaban. ¿Sabes qué? Voy a tocar el piano y luego viene otro. Mientras la gente está conversando, está bailando. No había un plan de concierto serio mientras la gente está sentada allá. Es Liszt que crea a lo que va a llamar soliloquios. El soliloquio es el eloquio. Él es la estrella, él crea el recital como tal. Él es la estrella y el público lo ve. Ya no es un concierto con mucha gente, sino que él es el que da el recital. Es un recital, como había en su época los poetas, pero ya no es un poeta, sino es el pianista recitando con el piano. Por supuesto, Liszt además era todo un rockstar. O sea, a Liszt le gustaba toda una parte teatral en su presentación. Normalmente, en estos soliloquios, las luces estaban apagadas. Estas son versiones que existen. Liszt entraba con guante, sombrero y capa. Y entonces empezaba a sacar el guante y lo tiraba, se sacaba el sombrero y lo tiraba. De repente había una mujer que le llamaba la atención y le tiraba la capa o los guantes. Y luego agarraba los candelabros que estaban sobre la mesa y los tiraba por debajo para que fueran prendidos. Finalmente se sentaba al piano en la oscuridad y empezaba a tocar. Entonces la gente decía, es Schumann. No, es Chopin. Es Mendelssohn. Porque además todos vivían juntos en esa época, ¿no? Y no, era Liszt, que podía tocar como cualquiera de ellos. Entonces se prendían las luces. Era Franz Liszt, el rey de la música. Era todo un rockstar. El modelo de Michael Jackson y toda esta gente, estos conciertos de hoy en día que las chicas gritan y la gente se pone eufórica, fueron un invento de estos músicos. Liszt fue el primero que hacía gritar a todo el mundo de emoción. Paganini, Liszt, Mozart, la gente se emocionaba, le venía una euforia cuando los veían tocar. Estos eran músicos de su época. En su época, los rockstars. En algún momento, alguien, no sé quién, alguien decidió que estos iban a ser, los académicos, iba a ser la música seria, y la otra, la que estaba sucediendo en ese momento, iba a ser la música popular. Bueno, el músico es músico en general. Hoy en día el músico, hoy día está tocando con la Sinfónica, mañana está tocando con un grupo de salsa y pasado está tocando con un grupo de jazz. Porque es músico. El músico tiene todas esas posibilidades porque tiene la formación. En la medida que su formación sea más completa, va a poder hacer más cosas. Si solamente hace un tipo de música, pues bueno, ya solamente hago rock y ok. O solamente hago jazz o solamente hago salsa. Pero cuando tienes la formación completa, yo estoy hoy día tocando rock, mañana estoy tocando la Quinta Sinfonía de Beethoven y pasado estoy tocando el Meneito. Así de simple. Es como un arquitecto. Un arquitecto hoy día está haciendo un puente, mañana está haciendo una casa, pasado un templo, y etcétera, etcétera. No es que es arquitecto de puentes o es arquitecto de carreteras, es arquitecto. El músico es idéntico. La música como tal, acabo de contarles que la suite, por ejemplo, estas danzas de la suite, eran danzas que se bailaban. O sea, la zarabanda era una danza como el perreo hoy en día. La zarabanda original es el equivalente al perreo de hoy en día, que después se estilizó y se convirtió en una obra elegante y después pasó a los salones y después se va a convertir en el primer movimiento de la sinfonía. Es cierto, pero empezó como un perreo. Sí, no lo sabían seguro, ¿no? Bueno, esas danzas que primero fueron populares, poco a poco fueron pasando a las cortes, a las salas de concierto y tomaron formas más complejas. Por ejemplo, el jazz que hoy en día se suele tocar en salas de conciertos, originalmente se creó en bares. Igual el tango, se crearon en sitios para bares, para que la gente baile, para que la gente se entretenga. Con el tiempo estos se sofistican
y pasan a la sala de conciertos. Se elaboran más, se los desarrolla más, se les pone más elementos de armonía, contrapunto y estas cosas que ando diciendo siempre, y entonces la música se enriquece y se vuelve como más exquisita, más de un nivel complejo sonoro más alto. Y entonces ya no es música para bailar, sino es música para escuchar. Es así como aparece la suite barroca. Ya no es la suite para bailar, sino es la suite para escuchar. Por supuesto, la sinfonía desde su comienzo tiene esta idea. Es música para escuchar. En lo que es música académica, la técnica instrumental, la técnica del instrumentista, del que toca el instrumento, en realidad es mucho más compleja. Requiere más estudio, más trabajo. Son obras como más elaboradas y en las que además se exige un nivel competitivo muy alto, muy libre. En cambio, la música popular es música mucho más ligera, más fácil de hacer, más fácil de manejar y también más fácil de oír, porque gira alrededor de secuencias más sencillas. Nos vemos. Modulación. Ahora sí, ya están listos para entrar en ese mundo. Nos vemos.